Soy Antoni Tolmos. Me inicié en los escenarios hace más de 25 años, creyendo ingenuamente que mi misión era tocar el piano para recibir el mejor aplauso. Poco a poco sentí la necesidad de ir más allá y saber el porqué de las lágrimas de emoción que suscitaba mi música. Un día, algo increíble ocurrió. Me levanté del piano, les hablé mirándoles a los ojos y como por arte de magia, al oírme hablar, les gustó más cómo tocaba. Investigué, aprendí, enseñé y hoy te entrego estas palabras llenas de música en donde te explico las claves para actuar de manera altamente efectiva en el escenario más alucinante que nos ha tocado pisar, la vida. Episodio 57. Te atrapa la dinámica de una actuación. ¿Cómo estás? He empezado hoy con una melodía que creo que en todos estos episodios, que llevan 57, creo que en alguna ocasión ya la utilicé porque es una canción que se titula The First Rose, la primera rosa. Y si estás escuchando este capítulo de una manera puntual, es decir, justo cuando lo he publicado, pues estamos en unos días previos a la festividad de Sant Jordi, que será el 23 de abril. Y esta canción pues es la primera rosa, la compuse en su momento para el disco de New Age Piano Album de ya hace pues más de 10 años y es una canción pues que a mí me inspiró el que puede ser la primera rosa que regalaste o que te regalaron, ya puede hacer mucho tiempo o poquito, pero invita a pensar en esa primera rosa. Y como todas las canciones mías para piano, mi producción pianística, las puedes escuchar en Spotify, en donde me puedes buscar Antoni Tolmos y claro, y seguirme si te apetece y vas escuchando toda mi discografía. Y me sirve hoy esta melodía para hablarte de lo que es la dinámica de una actuación. Una actuación en público, ya sea una conferencia o ya sea un concierto, porque ya sabes que en este podcast Actuando, que se titula Actuando, es cuando hacemos alguna manifestación en un escenario. Puede ser artística, puede ser más académica, aunque yo cada vez estoy más convencido que todo lo que ocurra en un escenario debe ser artístico. Aunque estés dando una clase, eso ya es una manifestación artística porque lo que persigues es emocionar. Y es muy importante el poder establecer una estructura, un orden, que nos garantice que lo que vamos a comunicar lo hagamos de una manera efectiva. Cuando digo efectiva, quiero decir que cause efecto, porque es que si tú estás en un escenario y lo que haces no causa ningún efecto, pues es como perder el tiempo para todos los que han asistido. Y esa comunicación efectiva debe ser empática, porque debemos interesarnos en todo momento como ponentes, como músicos, como artistas, debemos interesarnos en cómo se está sintiendo el público. Para ello no hay más que mirarlos a los ojos, sonreírlos. Si estás algo nervioso, pues explicarlo y en ese momento el público empatizará contigo. Y eso hará que le guste más lo que hagas si empatiza contigo. La estructura de una actuación, la dinámica de una actuación, parte siempre de estas tres partes, de una apertura, que es el inicio,
un desarrollo, que sería la parte central, y efectivamente un cierre, que sería el momento en donde vamos a cerrar nuestra actuación. Estas tres partes deben estar proporcionadas. No es que haya una cantidad de tiempo, de minutos exacto para cada parte. Podemos hablar en todo caso de proporciones. ¿Por qué? Porque puede ser que una conferencia dure 40 minutos, un concierto dure 1 hora y 15 minutos, por ejemplo. Es decir, cada actuación va a tener una duración en concreto. Entonces, hablar de proporciones significa que una apertura, el primer momento que salimos al escenario, esa apertura le debemos dedicar más o menos un 5% del tiempo del total de la actuación. En cambio, el desarrollo, que sería la parte central, podríamos estar hablando de un 80%, que es lo que se va a llevar la máxima cantidad de tiempo durante la conferencia. Y un cierre, ya depende del tipo de cierre que vamos a utilizar, pues le vamos a dedicar el 15% restante del tiempo, un 10%, un 5% incluso si queremos un cierre relativamente rápido. Vamos a hablar de cada una de estas partes, de estas estructuras y de qué manera las debemos plantear. Si estamos hablando de un concierto en donde vamos a tocar unas obras, muchas veces el formato más tradicional, más clásico, por decirlo de una manera, es que el músico, el concertista, salga al escenario, le aplaudan, en ese momento que aparece en el escenario y hacen un aplauso, él saluda y se dirige a su instrumento y empieza ya a tocar la primera obra, es decir, no hay una presentación hablada en ese momento. Es un formato también. Y hoy, cuando os esté hablando de estas tres partes y de cómo afrontarlas, no estoy apostando por ninguna de ellas. Yo soy una persona de opciones, de muchísimas opciones, y lo que tenemos que tener es precisamente eso, opciones a elegir para poder escoger la mejor opción para nuestra actuación. En todo caso, si lo que vamos a hacer es una conferencia, es decir, que estoy a punto de explicar cosas con el lenguaje verbal, una manera de poder abrir, de poder empezar, sería presentándome, es decir, ¿quién soy yo? Pues mira, hola, buenas tardes, soy Antoni Tolmos, y en ese momento es donde yo tendría que explicar qué he venido a hacer a esa conferencia, qué vengo a explicar. No sin antes dar un agradecimiento a quien me ha invitado, a la organización, a la persona que ha pensado en mí para ese evento, para ese espectáculo. Es un momento para podérselo agradecer. Y también explicar el rol que yo tengo, el rol que tú tienes, que justifica y que pone en valor el por qué tú vas a dar esa charla o por qué vas a explicar una serie de cosas. Que se supone que eres una experta, que eres un experto. Y al mismo tiempo hablar del tema, el tema que vas a tratar. Pues mira, hoy os vengo a hablar de cómo influye la música en la vida de las personas, por ejemplo. Seguramente en el título de la conferencia ya estaba escrito, pero puede pasar que haya personas en el público que no hayan tenido tiempo de saber cuál es el tema. Y es bueno que tú cuando empieces a hablar digas el título de una manera muy breve para que quien está ahí sepa pues, de qué va a ir la cosa. Para empezar, si es una charla, si es una conferencia donde vamos a tratar un tema, parte de esa comunicación empática, de poder hacer sentir cosas al público y que te lleguen a ti al escenario, muchas veces es lanzarles una pregunta muy simple que te justifique el poder empezar tu desarrollo. Por ejemplo, voy a dar algunas frases de ejemplo. ¿A cuántos de vosotros no les gusta la música clásica? Ahí hay personas que estarían en la sala que dirían, hombre, pues a mí me gusta, pero hay veces que, pues, que se me hace un poquito palo y me cuesta escuchar mucho rato, ¿no? Pues venga, a veces levantan la mano rápidamente, a veces no. Muchas veces el público también, yo cuando estoy de público me pasa, ¿no? Que tienes esa sensación que si levantas la mano te van a hacer salir. Y eso es una vergüenza total, ¿no? Pero bueno, si tú les vas hablando mirándoles a los ojos, no a una sola persona, sino a diferentes personas, pues seguramente nadie se va a sentir increpado y te van a levantar la mano. Otra pregunta podría ser, ¿quién ha pensado alguna vez en cambiar de oficio? Claro, esta pregunta puede ir más encaminada en si esa charla pues va de, por ejemplo, de crecimiento personal, de replanteamiento de futuro, de las famosas zonas de confort, si nos encontramos bien en nuestro trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, la pregunta tiene que ir un poco encaminada. ¿Cuántos de vosotros han dudado alguna vez de sus posibilidades?
¿quién no ha dudado alguna vez, no? En ese momento esas personas que están en el público, pues claro que van a pensar que todo el mundo duda en un momento dado de sus posibilidades. Seguramente esta charla, este tema, iría más encaminado pues a las fortalezas, a las debilidades, a la autoestima. Bueno, pues una pregunta ya enfocada, pero que brinda al público la posibilidad de empezar a pensar un poquito, que es lo que nos encanta a todos, pensar un poquito. Y una pregunta que también funciona muy bien es una pregunta curiosa, una pregunta con doble sentido. Es decir, que la haces y haces pensar por unos segundos, pero ¿qué me está preguntando? ¿Qué es esta pregunta? Ahí ya les estás captando la atención con una pregunta que aparentemente tiene cierta dificultad de entenderla. Mira, yo hice una pregunta hace unos años, y si alguna de vosotras o de vosotros ya ha visto mi conferencia TED que tengo publicada del año 2018, titulada La música que me mira, en donde si no la habéis visto, pues no os voy a hacer spoiler, solo pues que la podáis buscar en YouTube mismo. Si ponéis Tolmos, mira, esas dos palabras clave, ya te sale la conferencia TED titulada La música que me mira. Y fíjate la pregunta que yo lanzo, y solo os voy a explicar esto, la lanzo de esta manera. ¿A cuántos de vosotros alguna vez en la vida la música os ha mirado? Claro, te están diciendo la música, que es algo de sonido, es decir, que en todo caso la captamos por el oído, nos está diciendo que cuántas veces nos ha mirado, que sería la parte visual. Ahí ya te deja un poquito descolocado. Y yo cuando he dado esta conferencia, que le he dado algunas veces más, pues sí, el público en ese momento se me queda mirando, pero ¿qué me has preguntado? Ahí tienes el poder, cuando te están escuchando, cuando les has captado la atención, porque eso merece una respuesta. Bueno, a partir de ahí el desarrollo de esta conferencia, pues bueno, como te digo, te invito a que me la puedas ver en YouTube mismo. Pero un detalle muy importante es que esta pregunta que tú lanzas al principio de tu conferencia para captar esa atención, es la pregunta que va a ser el hilo conductor de toda la charla, de toda tu ponencia. Y es importantísimo que al final de la conferencia, esa pregunta quede resuelta y que entonces el público diga, vale, ahora ya sé por qué me lo has preguntado y ya me has dado la respuesta, o, lo mejor de todo, el público ha intuido la respuesta. Estamos en la apertura. Es el momento en donde tú como artista, como ponente, es el momento de máxima inseguridad. En los momentos antes de salir a un escenario, y aquí en este podcast Actuando estamos hablando muchas veces de estos momentos de gestión emocional, es el momento en donde sientes nervios, tienes la adrenalina, aparece también el síndrome del impostor, de decir, vaya, no sé lo que voy a explicar hoy, no sé si se lo van a creer, no sé si van a pensar que yo la verdad es que no domino tanto, ¿no? Ese síndrome del impostor que nos está fastidiando. Es por esa razón de este momento tan inseguro que es imprescindible, atención, llevar ensayada la apertura, meticulosamente ensayada 1000 veces si es necesario. No podemos improvisar al principio, nos van a fallar las palabras, se nos va a quedar la boca seca, vamos a estar nerviosos y se nos va a notar. A no ser que ya tengas una experiencia muy alta actuando en público y domines todas esas fases de cómo hacerlo de manera realmente efectiva, entonces te puedes permitir un poquito más el lujo de improvisar. Pero si no, incluso cuando yo ya llevo muchos años dando charlas, conferencias, cursos, clases, pues cuando doy una conferencia de estas de quedar bien, oye, ensayo 1000 veces cómo voy a empezar. De memoria, y si lo has ensayado tantas veces, luego te saldrá de una manera natural, como si lo estuvieras improvisando. Yo sigo con The First Rose, la primera rosa, estos días de San Jordi, en donde nos regalamos libros, sabiduría, rosas, flores, amor. The First Rose. Hay que decir también que hay veces que en los formatos más, diría que tradicionales, cuando vas a dar una charla y te han invitado a un congreso, a abrir unas jornadas, pues hay veces que hay una persona de la organización que te hace la presentación y ahí introduce tu persona, tu trayectoria, tu currículum. En estos momentos, si ya te hay presentado, pues no hace falta que tú en la apertura vuelvas a repetir cosas de tu currículum, porque sería
redundar en algo que en aquel momento ya se sabe y que no es necesario. Sí que es verdad, y en eso yo también pues me he encontrado en cosas muy curiosas, que cuando te van a presentar es bueno que los días antes tú pases un pequeño texto con la duración que te digan, pues tantas palabras o tantas líneas sobre tu currículum, porque así te aseguras que te van a decir cosas que son verdad. Porque a veces las personas, si no les has pasado el currículum, lo sacan de internet, de aquí, de una entrevista, y llegan a confundir cosas, y a veces es muy divertido, porque tú estás ahí de pie viendo cómo te presentan y de repente pues te dan cargos que tú no has tenido nunca. A mí una vez me dieron el cargo de rector de la Universidad de Lleida, madre mía, si soy un profesor más de la universidad. Y ahí pues me hicieron rector de repente, ¿no? Una vez me dijeron que justamente esos días venía de Japón de hacer un concierto. Y yo a Japón he ido, pero en aquel momento aún no había ido. Y pensé, vaya, ¿de dónde han sacado que yo he estado en Japón si aún no he ido, no? Pues son cosas que en ese momento no debes desmentir, porque... O si lo haces pues con ese tono un poquito más divertido, ¿no? De oye, agradezco generosamente el cargo que hoy, a partir de hoy, voy a tener, que es del de rector de universidad, ¿no? Porque no lo tenía. Bueno, puedes hacerlo con cierto sentido del humor, evidentemente, para que nadie se sienta ofendido. 1000 maneras de empezar una conferencia, 1000 maneras de preguntar, 1000 maneras de plantear, pero siempre digo que hay 999 maneras de hacerlo bien y una de hacerlo mal. Por tanto, vale la pena asegurarnos de no caer en esa de hacerlo mal y que sea un desastre nuestro inicio. Si hablamos ya un poquito del contenido, ya hemos hecho la apertura, nos hemos presentado, que así, que tal, que cual, y ya empiezas a hablar del contenido de tu conferencia. A veces llevamos algún soporte visual, algunas presentaciones en un proyector que te pueden ayudar a seguir un orden. Sí, suele funcionar muy bien cuando son entornos más académicos, pues llevar unas diapositivas en donde va surgiendo todo lo que tú vas explicando. Además, a ti como ponente, eso te ayuda a tener el guión de una manera muy sencilla, muy fácil y te evita ciertos lapsus de quedarte en blanco. Es un formato, no digo yo que sea imprescindible llevar presentación visual, pero es un formato que también puede ayudar mucho. En ese caso, ya dedicaré un día a hablar de qué debe contener una presentación en una diapositiva, en una presentación típica de PowerPoint o de Canva, para que realmente sea una ayuda y no sea un estorbo, ¿no? Bueno, hablaremos de eso un día. Yo apuesto siempre para hacer algo que sea de comunicación verbal, pero también paraverbal y también no verbal. Es decir, la comunicación verbal es utilizar la palabra. Lo que estoy haciendo yo ahora, ¿no? Es utilizar la palabra. Pero cuando hablamos de comunicación paraverbal, estamos ya incluyendo una serie de cosas que yo hago para captar la atención. En este momento que yo estoy hablando y quiero enfatizar algo que voy a decir, estoy utilizando esta comunicación paraverbal. Me estoy ayudando a enfatizar una palabra, una frase, crear una pausa dramática. Todo ello me ayuda a seguir captando la atención de ese público. Es importante para mí, es que es imprescindible huir de posiciones fijas, huir del atril. Yo digo que los atriles hay que dejarlos en casa, no puedes estar ahí como si dieras un discurso político. Sal del atril, si es que te han puesto un atril, coge un micrófono. Es por eso que a veces, como os comentaba, en el episodio anterior donde hablaba de cómo preparar los días antes de una actuación, bueno, pues ¿qué micro voy a llevar? Un micrófono de mano, con cable, sin cable, una diadema. Eso tienes que saberlo, porque si no, no te vas a poder escapar del atril si te han puesto un micrófono ahí fijo. Bueno, pues huir del escenario es lo que te permite andarlo, caminarlo, llenarlo, irte a la parte derecha, mirar a los ojos a la gente que estás escuchándote en la parte de tu derecha, en el público, la parte del centro, la parte de la izquierda, caminar hacia allí, clavar los ojos a las personas que te están mirando. Claro, alguno estará pensando, Antoni, pero si tú eres pianista, cuando en lugar de una conferencia das un concierto, ¿cómo te lo haces? Bueno, pues yo primero voy a aprovechar para invitaros a que vengáis a un concierto algún día. En mi página web antonitolmos.com, ahí siempre informo de la agenda de conciertos que estoy dando continuamente. Y bueno, sería una manera de decirte, pues mira, ese día lo vas a descubrir. Pero bueno, también lo voy a explicar un poquito. Yo cuando doy un concierto de piano,
Empiezo tocando el piano, saludo, si es que ya me han presentado, saludo, empiezo a tocar y cuando ya he hecho un par de obras, entonces me levanto, me dirijo al público y les empiezo a explicar cosas, mirándoles a los ojos. Hablo de la obra que he tocado, de la que voy a tocar, alguna pequeña anécdota y ahí es donde yo tengo el poder de la palabra, en donde puedo hablar para que luego cuando me siente a tocar, pues ya me conozcan un poquito más. Es en esta parte del desarrollo, si es que estamos haciendo un concierto, en donde ya vamos a poner las obras un poquito más densas, con más dificultad técnica, porque claro, antes en la apertura no lo he dicho, pero sería muy suicida empezar a tocar una obra dificilísima cuando tus manos aún están frías, cuando aún estás nervioso y te tiemblan las manos. Ahí en la apertura no puedes empezar con una obra virtuosa, debes empezar con algo mucho más ágil, que no te cueste, que te la hayas memorizado muy bien. Pero ya en el desarrollo sí, ahí vamos a dar todo el contenido, vamos a intercalar obras un poquito más rápidas con obras un poquito más lentas. Es importante no enseñar todas tus cartas técnicas, porque si en la primera obra que tocas ya demuestras que eres el más rápido del oeste, pues con el piano, pues luego que te queda en la hora de concierto, ¿no? Por tanto, tienes que ir combinando esos tiempos más lentos con esas partes más rápidas. Y no olvides que los momentos más emocionantes son los lentos y los más espectaculares son los rápidos. En los virtuosos te luces tú y en los lentos se emocionan ellos. Y si alguno de vosotros me está siguiendo continuamente y me ha visto en conciertos, pues ya sabéis esa frase que no me canso de repetir y que está incluida también en esta conferencia TED que te decía antes de la música que me mira, en donde escribí y dije, toca despacio y emocionarás rápido. Si seguimos un poquito más en lo que es el contenido, es bueno cuando haces una charla, en el contenido explicar si ese contenido tiene varias partes, decirlo. Pues mira, os vengo a hablar de la importancia de la música en la vida de las personas y lo voy a hacer con 3 razones importantes. La primera, pam, y la sueltas. La segunda, pam, y la sueltas, ¿no? Y de esa manera el público sabe el orden de lo que vas a decir. Hay una cosa que es lo que peor soporta el ser humano y es la incerteza. Tú estás en una charla y no sabes de más o menos por dónde va a ir la cosa, no sabes cuánto va a durar, no sabes si está avanzando la cosa o aún estás por el principio. Eso te crea una incerteza que las personas le llevamos muy mal, con lo cual, como conferenciante, si puedes explicar las partes, genial, y así cada uno sabe por dónde vas. Es importante el sentido del humor. Claro, el sentido del humor. Hay veces que debes llevarlo preparado, alguna frase que es curiosa, que la explicas y parece que se te ha ocurrido en aquel momento y la sueltas. Y la gente se ríe. La experiencia te dice si esa frase funciona o no funciona y también qué público tienes delante. Yo he hecho conferencias con personas a veces muy mayores y personas muy jóvenes. Pues no se te ocurra hacer el mismo sentido del humor con unos con otros porque no te va a funcionar. Por tanto, debes saber calibrar muy bien el sentido del humor. Pero nunca expliques un chiste. Eso sí que es algo que tiene que estar vetado totalmente en una conferencia. No expliques, por favor, un chiste. No es algo que le dé credibilidad a tu ponencia. Pero sí, sentido del humor, todo lo que puedas. No pierdas nunca el contacto visual con el público. Míralos a los ojos, búscalos, haz esas pausas dramáticas, sin bajar la cabeza, si puede ser. Porque si bajas la cabeza y no dices nada, da la sensación que te has perdido y no sabes por dónde vas. Aguanta la cabeza, haz un gesto, muévela, aunque estés en silencio, sonríe y, ¿por qué no?, emociónate. Yo al principio, hace muchos años, soy una persona de emoción fácil, hay que reconocerlo, y cuando hablo de cosas bonitas, pues, y pongo experiencias personales o de otras personas que he vivido, pues te emocionas. Y al principio pensaba, Antoni, no hagas el numerito, por favor, no te emociones. Y claro, a veces es inevitable. Es inevitable emocionarse, pero sí que debemos gestionarlo, porque si no, ya no es que montes el número, sino es que te impide seguir con cierta normalidad. Pero sí, si te vas a emocionar, tómalo como algo natural y las personas que te estarán viendo y escuchando empatizarán contigo. Evita las muletillas, es que te las pillan al momento. Sí, es que el público lo primero que pilla es tu muletilla y si no te das cuenta es horroroso porque si te pasas mucho ya están fijándose tanto que entre ellos se miran, se ríen y sobre todo a veces si estás con gente joven que te las pilla, entre ellos se las van repitiendo.
Yo cada capítulo que grabo en el podcast intento fijarme si doy una muletilla en exceso y sí, alguna vez hay alguna que se me escapa. Hoy estoy intentando no darla ni hacerla, pero quién sabe si en algún capítulo ya me la has detectado. Importante, sé fiel al tiempo que tienes. Muchas veces te dicen, oye Antonio, has de dar una charla de 40 minutos. Pues han de ser 35, no han de ser 45 en todo caso. Tampoco reduzcas mucho el tiempo. Si te han dado 40 minutos, no les des 20 minutos de conferencia porque luego te la van a reclamar el tiempo, ¿no? Pero no te pases. Yo soy partidario de que a partir de los 45-50 minutos, por mucho que te interese la historia, como que empiezas ya a cansarte. Ahí hay la labor importante del conferenciante de mantener la atención y utilizar esa estructura que te estoy dando hoy para que realmente atrapes a quien te está escuchando y en esos 45 minutos aún tenga un poquito de margen para seguir toda la explicación. Y si vamos llegando a la parte del cierre, que sería esta última parte, que es importantísima el cierre, es que casi diría que es el secreto de una intervención realmente exitosa. Yo la comparo a veces con el postre de una comida. ¿Cuántas veces has ido a comer o a cenar a un buen restaurante y resulta que cuando llegas al postre, todo lo bueno que había estado el primer y segundo plato y el aperitivo y todo, qué pasada, te dan un postre que, chof, no ha funcionado? Pues oye, el postre es lo que te va seguramente a dejar ese recuerdo de cómo fue esa cena o de cómo fue esa comida. Pues el cierre en una conferencia sería el postre. Si es un concierto, ya sabes que en los conciertos se suele llevar dos tipos de cierre. Uno que sería el cierre normal, oficial, y luego el bis, si es que te van a pedir otra canción y tienes ya preparada alguna otra canción. En el caso de las conferencias, el bis no se suele llamar tanto así como bis, sino que puede ser cuando tú ya has acabado tu ponencia, tu conferencia, y la has cerrado y te han aplaudido. Entonces puede haber a lo mejor un turno abierto de preguntas. Eso puede ocurrir si son jornadas o si son talleres. En todo caso, eso se podría ser como el bis de un concierto, pues el turno de preguntas que el público te va a hacer y que tú vas a estar allí pues ya con una manera más distendida respondiendo. Es importantísimo cuando vamos a cerrar la conferencia anunciar que estamos cerrando la conferencia, anunciar que ya estamos en la parte final. Si es un concierto y estás presentando cada una de las obras, bueno, pues vamos llegando al final del repertorio. Ese momento puede ser pues un momento de broma, de tú mismo decir, oh, qué lástima, ¿no? Entonces el público se reirá. O a lo mejor lo dicen ellos, ¿no? Es lo mejor que te puede pasar. Que digan, oh, se está acabando. Has de anunciar que te queda una, que te quedan dos, o que estás cerrando ya la conferencia. Frases como estas, por ejemplo, pues bien, para ir acabando. Otra, a modo de conclusión, entrando ya en la parte final. Para finalizar, me gustaría incidir en... Y para no alargarme, todas estas frases nos están diciendo que estás llegando a la parte final de la conferencia. En este final... debe estar también minuciosamente preparado y ensayado. No puedes improvisar el final, porque tiene que ser lo que se va a quedar la gente, es ese postre muchas veces. Tiene que ser el momento en este cierre en donde se va a desvelar la respuesta a la pregunta de la apertura. Si tú has preguntado, ¿es importante la música en la vida de las personas? En ese momento, el público ya debe saber, si es que sí, tenerlo claro con tu desarrollo en la conferencia. Y si es que no, de la misma manera. Pero lo que no puedes dejar es esa respuesta inicial sin responder. ¿Alguna vez la música te ha mirado? Piensa que esta respuesta, esta pregunta que debes tener muy bien ensayada, ¿cómo la vas a desvelar? ¿Cómo vas a acabar el concierto o la conferencia? ¿Cómo quieres que se quede el público? ¿Cómo quieres emocionarlos? ¿Por qué? Porque perdura lo que nos impacta, perdura lo que nos emociona. Las personas te recuerdan si aquel día que te escucharon les emocionaste. Las emociones son esos tatuajes que nos damos en el corazón y que hace que pasen muchos años y esa persona o ese estudiante a veces te diga, oye Antonio, aún recuerdo esa clase que me diste, que me explicaste cosas que me emocionaron y la recuerdo.
Si no emocionas, seguramente pues pasarás a ser pues bueno, uno más que ha dado una charla, un concierto, una conferencia. Por tanto, ensaya. Si te he dicho que la apertura la ensayes 1000 veces, en el cierre te digo que debes hacerlo 10.000 veces. Por favor, no improvises. En otro capítulo te diré, cuando estamos en esta parte final de la conferencia, qué tipo de cierre te puede interesar. Y te hago un poquito de spoiler. Te hablaré de lo que es la dinámica alta y la dinámica baja. Las dos geniales. Te las explicaré en otro episodio. Hoy, para poder acabar y poderte explicar en frases de célebres escritores, autores, filósofos, pensadores que yo voy recopilando y voy haciendo grupitos de frases según el episodio y según lo que te comento. Una cosa que también debemos hacer en nuestras conferencias, nombrar a otros autores, citarlos. De esta manera damos credibilidad a nuestra explicación y además mostramos también una parte de humildad, y es que todos hemos venido aquí a aprender continuamente. Pues estas frases que te he preparado para cerrar este episodio dedicado a la dinámica de una actuación, una que me encanta de Robert Gately, un escritor, que decía: la comunicación efectiva comienza con la escucha. Debemos escuchar. Esa es la mejor comunicación, la mejor manera de empezar a comunicar, escuchar. Peter Drucker, filósofo, decía: lo más importante de la comunicación es escuchar lo que se dice. Por tanto, se hace una segunda fase en lo de escuchar, es lo que tú dices, escuchar lo que dices. Porque tenemos que hablar claro. Es lo que nos decía, escribía el escritor Albert Camus, que decía: todas las desgracias de los hombres provienen de no hablar claro. Otra que me encanta, de Eugenio Dors, que decía: entre dos explicaciones, elige la más clara. Entre dos formas, la más sencilla. Entre dos expresiones, la más breve. Y otra que nos dejaba un autor que sale otras veces en mis episodios del podcast Actuando, Benjamin Franklin, político, que decía: recuerda que no basta con decir una cosa correcta en el lugar correcto. Es mejor todavía pensar en no decir algo incorrecto en un momento tentador. A veces, aunque nos tengamos que morder la lengua, hay momentos que no toca decir algo, que nos vamos a equivocar. Paul J. Meyer, también escritor, decía que la comunicación humana es la clave del éxito personal y profesional. Y yo, con el deseo que este episodio, que también, si te fijas, también intento hacer una estructura siempre basada en estas ideas que hoy te he dado de apertura, desarrollo y cierre, enfatizando momentos, y este momento final en donde te explico estas frases de otros autores. Y donde siempre, si ya me estás escuchando todos los capítulos, ya sabes que dejo una frase final, que es la que a mí me ha impactado más de las últimas que he escrito y que he preparado para decirla como frase final, ¿no? Y como siempre, y no sin antes, por si aún no lo has hecho, pues genial si me puedes darle a seguir en el canal donde estás escuchando este episodio Actuando, ya sea Spotify, iVoox, Apple Podcast y cualquier plataforma de podcasting. Como siempre también digo, pues si no me sigues aún en Instagram, pues dale a seguir y ahí podrás ver todas mis publicaciones, todos mis conciertos que estoy dando y eventos a los que estoy participando. Y si eres artista o eres una persona que te sientes artista y te gustaría formarte, pues puedes entrar en la web formación.antonitolmos.com, en donde tengo pues formaciones para artistas, para poder rendir al máximo de tu potencial. Bueno, pues ahí te estaré esperando y encantado de escucharte también. Decía Pericles, decía algo súper interesante. El que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está en el mismo nivel que el que no sabe pensar.